Buenos días, muy buenos días, que Dios le bendiga mucho. Estamos nuevamente reencontrándonos para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Espero que haya descansado bien, que haya tenido un descanso muy reparador, que el Señor le haya llenado de muchas nuevas fuerzas para este nuevo día lunes, que bueno, aquí en Bolivia todavía hasta el 15 de abril, ¿sí? Son medidas que han dispuesto nuestro gobierno para el cuidado de nosotros y obviamente tenemos que estar cumpliendo aquello nosotros por el mismo cuidado de nosotros mismos, ¿verdad? Eh, bueno, el día de ayer ha sido un día maravilloso porque hemos estado eh, compartiendo un día de ayuno y luego por la noche hemos estado celebrando la Santa Cena. Así que ha sido un tiempo muy hermoso, de mucha bendición. Eh, pues dice la palabra que detrás de la obediencia siempre está la bendición, ¿sí? Entonces hemos nosotros convocado como pastores, ¿verdad?, de una congregación a celebrar un día de ayuno, una santa cena, y bueno, han sido bendecidos todos aquellos que eh, se han unido, ¿verdad? Se han unido a la convocatoria. Bueno, hoy quiero hablarles sobre el poder de la fe. El día de ayer estuve aprovechándoles de hablar sobre el poder del ayuno, ¿sí? Y también el poder de la oración. Ahora quiero hablarles sobre la fe. La fe es muy, pero muy importantísimo. Es la base de nuestra vida cristiana. Si no tuviéramos fe, si no creeríamos en nuestro Señor y en todo lo que Él pues ha hecho y pues en adelante también va a hacer, entonces ¿qué sería de nosotros, verdad? Así que saludos a todos nuestros amados hermanos, a todos nuestros amados consiervos, pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía y también de otras iglesias, a nuestros hermanos y hermanas también de la congregación, que Dios les bendiga. Pues bueno, aquí recibo un saludo desde México. Qué alegría, que Dios les bendiga a la congregación de Villa GP, dice. Bueno, está abreviado así. Qué alegría, qué bendición, pues recibir un saludo y un mensaje también de nuestra iglesia, pero, pero en México, ¿sí? Eh, que Dios les bendiga, que Dios proteja con su poderosa sangre a la Ciudad de México y también a todos nuestros queridos hermanos en Cristo, a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Dios. Dios les proteja mucho. Desde aquí, desde Tarija, Bolivia, el pastor Marcos Céspedes les saluda, ¿sí? Con mucho cariño, mucho amor y siempre deseando que el poder de Dios esté sobre ustedes. Muchas gracias a la congregación Villa de GP. Así está en presentación de su perfil, ¿verdad? Bueno, quiero hablarles sobre la fe, les decía, quiero hablarles sobre la fe, el poder de la fe. Vamos a Dios y en el libro Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 21 al 22, dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Quiero un poquito, pues, ubicarle, ¿verdad?, en esto que estaba sucediendo en este momento. Jesús se había acercado a una higuera, ¿sí? Y había buscado fruto. Había buscado fruto y no había encontrado fruto en esa higuera. Y entonces, Señor Jesús, como no había encontrado fruto en esa higuera, y alguna versión dice que no solamente pasó una vez, sino pasó dos veces buscando fruto y no encontró fruto en esa higuera, entonces Jesús dijo, sécate a la higuera, y dice que se secó, que se secó. Algunos teólogos dicen que volvieron a pasar por el mismo camino, ¿sí?
y ahí pudieron ver esa higuera a la cual Jesús había hablado, que estaba completamente seca, y por eso se sorprendieron tan grandemente, porque dijeron, pero si hace rato pasamos y esta higuera estaba verde, estaba llena de vida, pero ahora volvemos a pasar por el mismo camino y vemos la misma higuera y se secó. ¿Y todo por qué? Porque Cristo, el Hijo de Dios, dio una palabra, ¿sí? Mire que la palabra tiene poder, nuestra palabra tiene poder, pero aún más cuanto la palabra de Dios tiene todavía mucho más poder. Diríamos, tiene todo el poder, ¿verdad? Si hablamos más correctamente. Tiene todo el poder la palabra de Dios y nuestro Dios. Entonces pasó eso, que ellos estaban totalmente sorprendidos. ¿Y qué pasa? Que Jesús ahí les dice, de cierto les dice, si ustedes tuvieran fe y no dudaren, dice, no solo harías esto de la higuera, sino que dijeren al monte, hablarán al monte y le dirán, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, dice, lo recibiréis. Señor Jesús estaba diciendo, lo que ustedes han visto que ha pasado con esta higuera no es nada. Es algo bien pequeñito, es algo bien insignificante. Pero si tuviesen fe, ¿verdad? Y en alguna versión dice, si tuvieran fe como el grano de mostaza, que es un grano bien diminuto, ¿verdad? Si tuviesen fe como el tamaño de un grano de mostaza, de una semilla de mostaza, hablarán, dice, a este monte. Imagínense cuál es el poder de la fe. No solamente será a un arbolito, no será algo pequeñito, insignificante que ustedes podrán hacer, sino podrán hacer cosas, ¿sí? Y mire que aquí, de repente, no está incluido el poder del Espíritu Santo. Que si nosotros entendemos que el poder del Espíritu Santo también nos lleva a hacer grandes y mayores cosas que Jesús hizo, entenderíamos que la fe por sí sola tiene un gran poder. Entonces, mire, yo quiero empezar esta enseñanza enseñándole o haciéndole dar cuenta, mejor dicho, ¿verdad?, cuán importante es la fe. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener fe, ¿sí? En esos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo, ¿sí? En estos tiempos en que tenemos a nivel mundial, ¿sí?, una enfermedad, un virus que está atacando a toda la humanidad. Casi la mayoría de los países están siendo infectados, aún dentro de aquí de Bolivia, solamente por el momento hasta el día de hoy, todos nuestros departamentos ya tienen casos reportados, confirmados de coronavirus, a excepción de Beni, a excepción de Tarija, y bueno, nosotros estamos en Tarija, ¿verdad? Entonces la situación es alarmante, preocupante, desesperante. Hay mucho miedo, hay mucho temor, pero sabe, todo eso podemos contrarrestar, sí, con la fe. Tengamos fe, el Señor nos da una... Si tuvieran fe, nos dice la palabra de Dios, dice, todo lo que pidieres en oración, pero creyendo, dice la palabra de Dios, lo recibiréis. Y si nosotros oramos con fe, oramos con mucha fe, declarando que en nuestro departamento, declarando que en nuestra casa, en nuestra familia, no va a llegar ninguna clase de infección, de clase de mal, de mortandad, ninguna clase de obra y de fuerza del enemigo. Si lo hacemos creyendo, entonces así será hecho, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ante eso decimos amén, porque el amén significa así sea, ¿sí? Entonces, miren, estos tiempos tan difíciles, un poco cuesta mantener o tener fe. Nos cuesta sobremanera porque queremos poner a acción el poder de la fe y vivir y actuar en ese poder.
De repente leemos y escuchamos aquello y decimos, wow, qué lindo, yo también quisiera actuar en eso, tener eso, vivir en eso, tener fe, ¿sí? Tener fe. La mayoría, sí, de los hijos de Dios, y quiero también hacer un paréntesis ahí, no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas, todos somos creaciones de Dios, sí, todos, todos. Pero ¿quiénes son hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que creen en Dios, que creen en Jesús, que han recibido a Jesús y que cumplen sus ordenanzas, cumplen lo que la Biblia dice. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que ha creído, ha recibido a Cristo, está congregándose en una iglesia, es parte de una iglesia, se ha bautizado, ¿sí? Asiste a la iglesia, predica, ayuna, ora. ¿Qué más le digo? Pues ofrenda, diezma y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas son muy importantes. Entonces, ese es el Hijo de Dios. Ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que obedece a Dios. Ese es un hijo de Dios. Entonces, mire, para empezar ahí tenemos que estar bien claros, ¿sí? Si usted es un hijo de Dios, se supone que se ha debido bautizar, debe estar dentro de una iglesia, debe estar sujeto a un pastor, debe estar obedeciendo la palabra de Dios, debe estar cumpliendo sus obligaciones, ¿verdad? Así como nuestro Padre, podríamos decir, tiene obligaciones para con nosotros, nosotros también como hijos tenemos obligaciones para con nuestro Padre. Y una de ellas es, ¿verdad?, obedecer. Entonces usted, si dice yo soy, entonces usted seguramente está dentro de una congregación. Usted se congrega, es una persona que se congrega, es una persona que ofrenda, es una persona que diezma, es una persona que obedece cuando se convoca a los ayunos, cuando se convoca a las oraciones, cuando hay tiempos de salir de evangelizar. Con la iglesia también está ahí, ¿verdad? En otras palabras, es una persona obediente. ¿Sí? ¿Podemos resumir en eso? Claro que sí, ¿no? Entonces los hijos de Dios, habiendo hecho esa aclaración, conocemos las promesas de Dios, ¿sí? Conocemos. ¿Quién es el que conoce más íntimamente las cosas del Padre? Es el Hijo, ¿verdad? Es el Hijo, y el Espíritu Santo dice que es quien nos revela, porque Él escudriña lo más profundo de Dios y también lo más profundo de nosotros. ¿Quién no recibió una promesa de parte de Dios para sus vidas? Todos. Todos tenemos una promesa y varias promesas, mi amigo, para nuestras vidas, ¿sí? Y también hasta muchas veces estamos mencionando las promesas de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros conocemos, sabemos y hablamos de ello, no andamos en fe, para que esas promesas de parte de Dios hechas a nuestras vidas se puedan activar, se puedan hacer realidad, ¿sí? Entonces muchos de nosotros no estamos andando en fe, ni conocemos el poder de la fe, mi amigo, mi hermano, ¿sí? Todos sabemos que para nuestro Dios nada es imposible, eso lo sabemos muy bien. Nuestro Dios es un Dios de imposibles, especialista en imposibles. Lo imposible solamente lo conocemos nosotros, ¿sí? Nosotros como seres humanos, nosotros como personas limitadas, ¿verdad? Solo nosotros conocemos lo que se podría decir lo imposible, pero Dios no conoce lo que es imposible. No hay palabra, ¿verdad?, para Él que tenga una explicación de lo que es lo imposible, ¿sí? Entonces, lo que el Señor promete, además, ¿verdad? Además, Él siempre lo cumple, ¿verdad? Él siempre lo cumple. Todo lo que Él promete también Él lo cumple. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Él mismo va describiéndose en la palabra de Dios. ¿Cómo es Dios?
Es una persona que falla, es una persona que miente, que engaña, es una persona que te hace creer muchas cosas y luego no las cumple. ¿Cómo es Dios? Dios mismo en la misma palabra se da a conocer. Y por ejemplo en el libro de Ezequiel, capítulo 12, verso 28, ¿verdad? Que eso está en el Antiguo Testamento, dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Ahí podemos ver que Dios, nuestro Padre, ¿sí? Nuestro Padre Celestial, Él cumple todo lo que promete, ¿verdad? Ahora, mire, pero no todos somos o no todos accionamos, mejor dicho, el poder de la fe a través de la palabra. Sí, no todos accionamos el poder de la fe a través de la palabra. Y esto, sabe, mi hermano, mi amigo, deberíamos ejercitarlo día tras día. Sí, deberíamos ejercitar pensar con mucha fe, sentir con mucha fe, hablar con mucha fe, andar en fe. Deberíamos ejercitarlo eso cada día, mi hermano. ¿Sí? Para que usted llegue a ser un hombre y una mujer de fe, que ande por fe. En todas las circunstancias adversas, pueden venir muchas circunstancias adversas, sí, pero la promesa de Dios siempre está ahí a nuestro alcance. La palabra de Dios, el poder de Dios siempre está ahí a nuestro alcance. Entonces, miren, hay personas que se les sale palabras como, bueno, yo creo que aquí ya acabó todo, ya no hay más solución. No, esta persona se muere, ¿sí? Ya realmente ninguna clase de alternativa, opción, solución, salida, no hay. Esto ya aquí. Eso es actuar en fe. ¿Verdad que no? Algunos dicen ser positivos, ser negativos. Si usted quiere un poco entenderlo así, interpretarlo así, bueno, seamos siempre positivos entonces. ¿Sí? Siempre seamos positivos y siempre estemos declarando, ¿verdad? Que todo va a salir bien. Que Dios está con nosotros, porque dice la misma palabra de Dios que Dios tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre está queriendo todo lo bueno para nosotros. ¿Sí? Todo lo bueno para nosotros. A veces estamos confundidos o interpretamos mal la palabra de Dios y a veces decimos, no, es que las cosas se van a hacer como Dios quiere. Si hay personas que tienen que morir, van a morir. Si hay personas que tienen que ser sanadas, van a ser sanadas. Y yo me pregunto, me pongo a pensar, a analizar, cuando a Jesús le traían enfermos, ¿por qué todo se sanaba? ¿Acaso de entre ellos no podía existir de repente a alguien que en la voluntad de Dios, no estaba que se sanara, que viviera, sino más bien que se muriera? ¿Por qué no dice la palabra de Dios, Jesús sanaba a algunos y a otros no? Porque no era la voluntad de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios dice que Jesús sanaba a todos. Y no importa la enfermedad que tuvieran, todas las personas que acudían al Señor Jesucristo eran sanadas. Y he aquí también un gran detalle. Hay que buscar a Jesús. Mucha gente corría donde él y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, sáname por favor. Sí, ahí vemos también el relato de la mujer, de esta mujer que tenía una hija que estaba enferma y le rogaba al Señor Jesús y el Señor Jesús le dijo, yo no he venido por el pueblo de Dios, no he venido por los gentiles. ¿Sí? Y decía, yo he venido a traer pan a los hijos de Dios. Y aquella mujer se humilló, dijo, no importa si yo tengo que ser considerada como un perrito, como un perrillo, dice la palabra de Dios. Pero aún también los perrillos comen de las migajas que comen los hijos en la mesa. Entonces tal fe tuvo aquella mujer que Dios obró en milagros.
¿verdad? La hija de Jairo también. Es otro relato también tremendo de ese hombre lleno de fe, que Dios simplemente dio la palabra y dijo, ya está sana, ve. No es necesario que yo vaya hasta allá, yo ya di la palabra. Nosotros necesitamos que por nuestra fe, Dios, Jesús, nuestro Señor, nuestro Padre, desate la palabra. Y muchos milagros nosotros veremos en nuestras vidas. No se olvide que la fe de usted va a hacer que la mano de Dios se mueva. La fe de usted opera en milagros, señales, prodigios, maravillas. Usted mismo no va a entender cómo, ni cuándo, ni por qué sucedieron las cosas. Hay personas que dan testimonio y ese es otro detalle, ¿sí? Eso, mire, cuando usted reciba un milagro de Dios, por favor, glorifique a Dios a través de su testimonio. No se quede callado, no se lo guarde para sí. Dé testimonio, diga, hoy yo no tenía, por ejemplo, y por decir, no tenía ni un solo centavo para comer. Y me puse a orar y dije, Señor, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. No me vas a dejar sin alimento ni a mí ni a... Siempre me has alimentado, siempre lo harás y mi fe, mi confianza está en ti. Y de repente alguien llegó a la casa, tocó la puerta con muchas bolsas. Y esa persona había estado orando y Dios le puso en su corazón el comprar todo eso y traerlo aquí a mi casa. Y así es como Dios me respondió, como Dios me provisionó, como Dios me bendijo. Gracias a Dios. Y animo a todos ustedes a confiar al Señor. Siempre pídanle, confíen en Él. Confíen en Él. ¿Sí? Si usted glorifica al Señor de esa manera, con su testimonio, entonces mire, será algo tremendo, ¿verdad? Mucha gente al escucharle a usted, empezará a que su fe crezca. A que su fe crezca, ¿verdad? Entonces usted ayudará a otros a que también anden en fe. A que otros también tengan fe. ¿Sí? Por eso es importante la fe, mi querido amigo hermano. ¿Se acuerda de, mire, hay tanto que hablar, pero el tiempo es nuestro mayor enemigo, ¿sí? ¿Se acuerda de esa mujer que tenía flujo de sangre? Esa mujer que estaba por aproximadamente 12 años ahí sin saber qué hacer, cómo ser sanada, cómo ser curada. Ella dijo, si yo bajo y toco el manto del Señor Jesús, yo sé que sana seré. Tenía tal seguridad y ella misma declaraba y decía, no necesito yo de repente incluso detener a Jesús y decir, Jesús, pon tus manos sobre mí, úngeme con aceite, reprende, echa al diablo fuera para que yo sea sana. Si no tenía tal fe que decía, si tan solo yo toco el borde del manto de Jesús, sana yo seré, sana inmediatamente seré. Mire cómo ella profetizaba. Por eso hay muchas personas que dicen, no debe usted profetizar. Y profetizar es declarar, decretar o no. ¿O hay alguna otra explicación para profetizar? Esa mujer profetizaba en ella misma. ¿Y qué pasó, mi amigo y mi hermano? La Biblia relata que ella bajó hasta donde el Señor Jesús. Y precisamente, seguro no fue fácil. No fue fácil llegar hasta donde el Señor Jesús, ¿verdad? Seguramente ella tuvo que un poco abrirse camino, ¿no? Porque además que ella en su condición, ¿sí?, de tener esa hemorragia continua, ese sangramiento continuo, era considerada una persona impura y no debería estar, pero ella dijo, mi opción, mi última y mi única opción, mi salvación es el Señor Jesús. Así que ella fue hasta donde el Señor Jesús. ¿Sí? No sé si la habrán empujado, no sé cómo ella se habrá tapado. Y además imagínese una persona con 12 años de hemorragia. ¿Usted cree que era una persona fuerte físicamente? ¿Una persona robusta físicamente? Yo creo
estaba muy debilitada, ella tal vez estaba incluso flaquita, sí, muy flaquita físicamente, pero ella puso toda su fe en el Señor Jesús, sí, y ella dijo: algo el Señor tremendo va a hacer en mi vida. Y hasta no sé, mi amigo, un poco imaginándome la situación en ese momento, tal vez hasta la mujer tuvo que andar de rodillas, ¿verdad? De rodillas tuvo que ir por de Cristo. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente fue sana. Y empezó el Señor Jesús a preguntar: ¿quién me ha tocado? Y ahí la burla de los discípulos le dijeron: Señor Jesús, ¿cómo que quién te ha tocado? Hay mucha gente aquí alrededor de nosotros. Y ahí nos podemos dar cuenta que seguramente no fue fácil para esa mujer llegar hasta el Señor Jesús, pero llegó. Se esforzó, perseveró, no se desanimó, luchó, se sacrificó, pero llegó hasta donde el Señor Jesús. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que activar nuestra fe en nuestras vidas. Perseveremos, luchemos, sigamos, permanezcamos, no desmayemos y declaremos que el Señor, profeticemos, decretemos que el Señor va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Por qué situaciones usted está pasando? ¿No tiene trabajo? Profetice que va a tener trabajo. Pero no solamente profetizar, porque esa mujer se da cuenta, no solamente se quedó en su casa y dijo: yo sé que voy a ser sana, yo sé que voy a ser sana, sino dijo: voy a ir. Entonces también la fe demanda una acción. Y esa acción, en lo que usted vaya a realizar, también va a aumentar la fe. Es un paso más de fe. Y con eso usted va a conseguir un milagro de parte de Dios. ¿Me entiende? Esto tal vez da para una prédica maravillosa, pero usted necesita tener fe. En medio de este tiempo, en medio de estas circunstancias, usted necesita andar en fe y no por vista. Vean, le podrán decir una cosa. Lo que sus oídos oigan, le podrán decir una cosa. ¿Sí? Pero su fe tiene que contrarrestar todo eso, aquello malo que usted ve y todo aquello que usted oye. Por eso andemos por fe y no por vista. Y creamos en el poder maravilloso, grandioso, único de nuestro Señor. Aprenda usted a andar por fe. Y ejercítelo, mi amigo, mi hermano. Ejercítelo desde hoy. Empecemos. Empiece a profetizar el día de hoy. ¿Qué quiere que suceda a usted el día de hoy? Pero obviamente que siempre ahí están los parámetros. Que sean cosas buenas, agradables. Que no sean cosas egoístas, ni cosas, ¿verdad?, que lastimen, que sean malas. Sino que siempre andemos buscando lo bueno. Siempre busquemos que todo lo que hagamos sea amando a Dios y amando a nuestros prójimos. Que Dios me lo bendiga mucho. Muchas gracias a todos los que me ven cada día. Es un compromiso con el Señor, ¿verdad? Todas las mañanas compartirles la palabra de Dios. Es un compromiso con el Señor. Y aquí estamos desde nuestro hogar, ¿sí? Desde nuestro hogar aquí en Tarija, Bolivia, compartiéndoles la palabra de Dios. Andemos en fe. Descubramos el poder de la fe. Fuerte abrazo para todos ustedes, para todos los que me están viendo, para todos los que han escrito. Saludos nuevamente a la congregación de Villa de Jepe. No sé si pronuncio bien, Villa de Jepe, desde México. Nos mandan saludos, muchas gracias. También saludar a la pastora Fabiola, mi esposa. Sí, saludos a todos. Dios los guarde y bendiga. Gracias a nuestro Padre, un día más de vida, nos dice la pastora Fabiola, mi esposita. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a usted que pues siempre nos está mirando, está recibiendo los mensajes. Bendiciones.